Buen día a todas y todos. Les damos la bienvenida a la serie de webinars Honduras en la encrucijada, un espacio de análisis riguroso sobre uno de los momentos más decisivos de la historia política reciente de Honduras. Contamos con interpretación simultánea al inglés. Siéntanse libres de enviar sus preguntas, tanto en español como en inglés, para participar activamente de esta conversación. Hace apenas unos meses, millones de hondureños y hondureñas acudieron a las urnas. Y, sin embargo, lo que debía ser una jornada de certezas dejó más preguntas que respuestas. Hoy estamos aquí para conversar al respecto. Esta es la primera sesión y hemos elegido empezar por lo más fundamental. ¿Qué pasó realmente en las elecciones de noviembre de 2025? Y tenemos el privilegio de contar hoy con Elvin Hernández, sociólogo y analista político, miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC en Honduras. Elvin lleva años analizando los procesos políticos hondureños desde dentro, sus contradicciones, sus actores y sus silencios. Elvin, muchas gracias por estar con nosotros y permítame empezar con una pregunta que puede sonar simple, pero creo que hay muy poca gente que se ha atrevido a responder con claridad. Cuando escuchamos que algo falló en las elecciones, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es una narrativa política o hay una evidencia concreta? Hola Hazel, un gusto saludarle y saludos también a todo el equipo de Alianza América. Gracias por la invitación y poner a Honduras siempre en el centro de la reflexión en estos tiempos que hay tantas noticias diarias a nivel mundial. Honduras, las elecciones de 2025 creo que van mucho más allá de las narrativas en términos de lo que pasó. Es decir, la conclusión más inmediata a la que llega es que estuvimos en un proceso electoral esencialmente marcado por baja calidad en el ejercicio de la gobernabilidad del proceso electoral. eh, lo vimos como, digamos, en el primer tiempo, si fuera en términos de un partido de fútbol, el primer tiempo, las elecciones internas primarias fueron, bueno, pues maletas electorales que eran a las 5 de la tarde y no habían llegado a su destino, para poner como extremo de ese ejercicio. Y en el segundo tiempo, pues pasó más o menos lo mismo. Es decir, teníamos 20 días después y no teníamos resultados, no teníamos una comunicación oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eh, ese día, alrededor de eso, de esa precaria gobernabilidad, hay varios datos que explican esa precaria gobernabilidad y explican o uno sostiene en qué consistió, digamos, eh, el, bueno, pues, o al menos las evidencias o las sospechas también de un fraude, puede decir, de una institucionalidad que fue incapaz de tener control de todo el proceso electoral. Es decir, que desde, desde la movilidad, digamos, de las maletas electorales, de la recolección de esas maletas electorales, desde la transmisión de los datos, es decir, y la publicación de esos datos, dejaron mucho que desear en general, digamos. Aquí la gente con facilidad están haciendo comparaciones de qué pasó en Honduras y qué pasó en Chile, poniendo el ejemplo de países donde hubo un proceso electoral, o el de Costa Rica, más cercano todavía, y porque habían elecciones, habían resultados en términos de 3 horas después de concluir el proceso. Es decir, y eso tiene que ver en esencia con gobernabilidad electoral, y tiene que ver en esencia con el, el- las decisiones que toma el CNE y quiénes toman las decisiones, qué papel juegan los consejeros, y si esas decisiones responden a la voluntad de los consejeros, o la voluntad de esos consejeros responden a otros actores, que me parece a mí que vale la pena ponerlo sobre la mesa también, Hazel. Sí, definitivamente, esa es
de las preguntas que vamos a ir desarrollando en esta conversación. Y es que para nuestra audiencia y que podamos todas y todos seguir el análisis con contexto, necesitamos también hablar del marco en el que se desarrollaron estas elecciones, Elvin. ¿Cómo describiría el sistema electoral hondureño? ¿Con qué fortalezas y debilidades se llegó a noviembre de 2025? Bueno, es un proceso electoral que es muy frágil, es decir, es muy frágil. N- No porque la ley podría ser fuerte, digamos, es decir, pero carece de mi perspectiva un elemento que está detrás de la ley. Es decir, hablamos de un sistema electoral que no está liderado por los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hablamos de un sistema que esencialmente responde a los propietarios de los partidos políticos. Y eso tiene un mal de origen, es el nombramiento de los consejeros electorales. Es decir, esos nombramientos es una elección de segundo grado que se da en el Congreso Nacional y quien elige, es decir, quien decide finalmente son los propietarios de los partidos políticos, de los partidos grandes, Liberal, Nacional, Libre, que previamente se ponen de acuerdo para ver qué persona van a poner en ese cargo. Por tanto, esa persona no está ahí para representar los intereses de los 6 millones de votantes, sino para representar los intereses del partido político que lo puso allí. Y eso, en gran medida, la ingobernabilidad o la confrontación o la incompetencia del Consejo Nacional Electoral responde en gran medida a esa parte. Segundo, este proceso electoral estaba en disputa la continuidad de un gobierno que surgió de los movimientos sociales o el retorno de dos partidos políticos que habían gobernado por décadas. Pues, se habla hasta de un siglo, digamos. ¿No? Es decir, siempre tuvimos como el bipartidismo más largo de la historia de América Latina. Y eso, digamos, eh, hubo esa ruptura en 2021 y esos dos elementos de poder estaban en disputa. Es decir, si había una continuidad o había un retorno de esas fuerzas políticas en el poder. Y tercero, me parece a mí que hubo un fenómeno aquí en este proceso electoral, es que hubo unos intereses externos transnacionales que fueron determinantes en el proceso. Es decir, una fuerza externa que siempre estuvo, pero nunca fue tan descarada y tan intencionada como lo fue en este proceso electoral. Es decir, que eh, la, la, le- es decir, que el presidente de los Estados Unidos emita 72 horas antes del proceso unos tweets diciendo por quién no votar y por quién sí, y que si gana Julano de tal va a tener cierto respaldo financiero, eso va a ser un elemento que nosotros al menos no lo hemos visto de esa manera tan descarada en un proceso electoral como lo vimos en ese. Y me parece que esas son parte de la falencia, porque en el fondo que estamos viendo, cuando hablamos de ingobernabilidad, por un lado, y la otra palabra sería como pérdida de soberanía. Es decir, pérdida de soberanía en términos de Estado y pérdida de soberanía en términos de sociedad. Es decir, entendía la soberanía como la capacidad que tiene un pueblo de tomar decisiones sobre lo que acontece en su territorio. En ese marco, en esas elecciones del 30 de noviembre, se perdió en gran parte esa soberanía de poder decidir libremente sobre la elección de nuestras autoridades a nivel presidencial, fundamentalmente. Y esto que usted acaba de comentar tiene que ver con quienes argumentan que el problema quizás no es el sistema, sino quienes lo operan. Y esto también tiene que ver con este sistema, con reglas que puede funcionar, pero con actores que pueden doblarlas a su conveniencia, ¿no? Y eso nos lleva precisamente al siguiente punto, y es que hablamos de estos protagonistas del conflicto postelectoral. Ya mencionaba usted que el Consejo Nacional Electoral estuvo en el ojo de la tormenta.
los partidos cruzaron acusaciones, hubo denuncias de fraude en múltiples sectores. ¿Cómo lee usted este mapa de actores a profundidad? ¿Quién tenía qué interés en qué resultado? Creo que hay varios actores, digamos. Es decir, primero los actores más inmediatos, lo- los, los integrantes del CNE como primeros actores, es decir, con dos visiones distintas, dos comisionadas, digamos, como en alianza, con un solo propósito, y otro comisionado desde una perspectiva contraria. Tres partidos políticos, dos partidos en alianza en sus decisiones y un partido en oposición. Sobre eso, que había un proyecto político que si continuaba o no continuaba. Sobre eso entonces se fueron configurando el resto de actores. Hay actores como un sector de la élite financiera que jugó a ambos, a los tres partidos y pero que jugaron, estuvieron en el escenario. Hay otros actores que jugaron una parte importante en el escenario y luego cambió ese escenario. En el caso de los militares, jugaron un papel importante hasta que llegó un actor externo, el Comando Sur, se reunió a puertas cerradas en el CNE, en el centro de logística del CNE, con el presidente de las Fuerzas Armadas, con el señor Roosevelt Hernández, y a partir de ahí, ese actor que fue muy activo en las elecciones primarias y hasta cierta parte de las elecciones generales, cambió de posición. Y semanas después se notó la elección de las nuevas fuerzas, la nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, fue un actor que estuvo ahí en el escenario. Luego tenemos otro actor importante que fue la matriz mediática. Fue determinante. Y ahí sí hubo posición de un lado. Es decir, la matriz mediática centrando en ese sentido que en Honduras había que decidir entre recuperar Honduras o que Honduras llegara al tema del comunismo y había que salvar Honduras con la democracia. Esa polarización desde la matriz mediática fue muy potente. Y esa polarización se fue a otro plano, que, a través de otro actor, las iglesias. Jugaron un papel importante, es decir, hubieron movilizaciones como la de agosto, que en esencia era una marcha por la paz, pero fue definidora en tema electoral, es decir, especialmente no para quién iba a ganar, sino por quién no votar. Y eso me parece a mí que fue otro actor muy importante. Y en este marco de actores hay otro actor interno que me parece que no, que fue determinante, que tiene que ver con el crimen organizado, que es decir, financió a distintos niveles. Y eso me parece a mí que estuvo presente. Y en ese marco me parece que el crimen organizado avanzó, dio un paso más en unas expresiones de control territorial que ayudó a condicionar por quién votar y por quién no votar. Es decir, hubieron comunicados, hay evidencia en las principales ciudades de la ciudad donde se dijo por quién se tenía que votar y por quién no, y si no, que se tuviera la consecuencia con determinado grupo. Y eso me parece que también es un actor que cada vez está más en la mesa de los procesos electorales y en la disputa del poder político. Y finalmente, el actor externo, es decir, el actor externo que, como lo decíamos antes, en el caso del presidente Donald Trump, jugó un papel determinante en este proceso. Y quiero resaltar un dato que tiene que ver con esto de la percepción en la opinión pública, ¿no? En un estudio, en un sondeo del ERIC, se decía que el 84.8% de la población desconfía de los partidos políticos. Es un número bastante alto. Y el 83.4% desconfía del Congreso y el 81.4% del Consejo Nacional Electoral. Es decir, lo que usted describe es básicamente una disputa entre actores que no confían los unos en los otros y en lo que la institución árbitro es donde tampoco se confía plenamente, ¿no? Y en ese contexto, como ya mencionó, entró un actor externo con gran peso y vamos a hablar de eso en este momento. Estados Unidos
hizo declaraciones públicas, em, sobre todo el presidente, sobre el proceso electoral hondureño. Y eso no es nuevo en la región, ya lo señalábamos, pero el tono y el momento importan. ¿Cómo se interpretan esas intervenciones en la opinión pública también? Bueno, yo creo que esa es una de es decir, la desconfianza de la ciudadanía en los actores políticos me parece que es un tema. Es decir, Honduras es un país marcado por la desconfianza. Según nuestros sondeos de opinión pública, la desconfianza está en todos los niveles. Pero donde hay la máxima desconfianza en este campo es justo en los actores que tienen que ver con los procesos electorales. Como usted los datos que ya compartía de la confianza en partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral o en el propio Congreso Nacional como lugar donde se disputa gran parte de la política y del propio proceso electoral. Pero, y esto está asociado a otros datos. Es que es el Congreso donde se eligen las autoridades, es decir, son diputados eligiendo las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Pero también es la instancia donde la gente percibe mayor corrupción. Es decir, cuando uno va uniendo variables, va encontrando que es donde la gente percibe, cuando nosotros preguntamos, ¿dónde percibe usted mayor corrupción? Vuelve a aparecer partido político y Congreso Nacional. Me parece a mí que es el síntoma de un problema mayor. Y aquí sí quiero dejar en la mesa, porque aunque en parte de la ingobernabilidad del proceso y, y y de estos resultados y de estos fraudes, quiero dejar como dos afirmaciones que me parece que son necesarias en este punto. Primero, que estamos ante una especie como de un deterioro muy profundo de las instituciones electorales. Es decir, el deterioro es ya extremo. Y segundo, hay una ley, pero sí se reafirma la necesidad de una nueva ley electoral. Y esto esencialmente ya podemos hablar de qué figuras pueden haber dentro de esa ley, pero la razón de por qué una nueva ley es que la actual ley está diseñada para que haya un coordinador de un partido y se convierta en una especie de propietario del partido. Es decir, podríamos resumir, la actual ley electoral es constructora de caudillos, el caudillo que se convierte en el gran definidor de los procesos electorales, tanto en las primarias para ver si el caudillo, si el propietario del partido avala a X corriente o a X corriente, si prioriza, esa corriente va a ser ganadora, se convierte en definidor. Pero es definidor de las elecciones generales, para ver cómo queda configurada la planilla. Es decir, eh, lo que busca muchas veces el candidato es nunca cuestionan al coordinador del partido, porque si lo cuestionan, si le dicen, mira, estás equivocado, no estás haciendo las cosas bien, corren el riesgo de que te quite de la planilla donde vas participando. Pero más aún, cuando ya está electo, el propietario del partido tiene mucho poder sobre la bancada. Y además los testimonios abundan de diputados que han cuestionado al presidente o al propietario del partido y lo marginan de la bancada. Es decir, la ley electoral en ese sentido hay un problema de origen en ese sentido. Es decir, necesitamos una ley que ayude a quitar esa visión más vertical de los partidos políticos y avance a una gestión de la política desde una perspectiva más horizontal que permita tomar decisiones más colegiadas que en este momento no lo estamos haciendo. Pero solo termino. El poder de propietario del partido se extiende un poco más cuando van a las elecciones de segundo grado, porque el propietario del partido es quien se reúne con la bancada o con los propietarios del otro partido para definir quiénes van a ser los candidatos de la Corte Suprema de Justicia, quiénes son quiénes van a representar al Ministerio Público. ¿Quiénes van a estar en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quiénes van a estar en la Procuraduría General de la República? Es decir, como está configurada esa ley, le da un poder al propietario del partido que me parece que ahí está en gran parte el problema,
que tenemos está allí. Está allí. Y por eso cada vez más voces demandan reformas electorales o otras voces dicen una nueva ley electoral. Justo era una de las preguntas que recibimos de la audiencia que está participando en vivo. ¿Es necesaria una reforma institucional al CNE y a todo lo que nos acaba de describir, ¿no? Como las personas ya están percibiendo que, como decíamos, no funciona como están las cosas ahora, entonces requiere entonces una reforma. Y volviendo al tema de la intervención de Estados Unidos, o más bien de estos mensajes, hay una pregunta que está relacionada y es, eh, ¿por qué el pueblo hondureño es tan sensible a la influencia extranjera y qué cambió o va a cambiar en sus condiciones de vida por haber seguido las preferencias de Trump? Creo que hay varios factores. Primero hay un factor histórico que es necesario ponerlo en la mesa. Y es el factor el made in hecho en Estados Unidos, ¿no? El hecho en Estados Unidos tiene que ver, y esa parte, digamos, del made in hecho en Estados Unidos está vinculado con la presencia de las bananeras en Honduras. Es decir, no olvidemos que todo el siglo XX, digamos, fue liderado esencialmente por las empresas bananeras. Y esas empresas bananeras no solamente tenían la capacidad de influir en las decisiones políticas del país, sino que tenían la capacidad ellos conducían la estructura económica del país, eran la estructura económica, y desde ahí tuvieron mucha capacidad de moldear la conciencia hondureña. Es decir, y eso a esta fecha todavía hay sectores de la sociedad que viven añorando las empresas del banano, es decir, cómo eran aquellos años y cómo son ahora, es decir, como primer variable. Segunda variable, nuestra conexión a Estados Unidos se da en todos los sectores, desde la gente más empobrecida hasta la gente más rica. La gente más rica, todo su espacio digamos, de compra, de conexión, de descanso, de seguridad, están vinculados a Estados Unidos. Cuando uno ve la gente, digamos, con un poco más de dinero, sus residencias, o sea, viven en Honduras, pero realmente sus residencias más con mayor permanencia las tienen en Estados Unidos. Es decir, hay una conexión, hay muchos políticos y empresarios acá hacen que su esposa o su familia van a nacer allá para tener ese pasaporte y eso le abre otras puertas. Es decir, hay una conexión. Y eso está estrictamente conectado también con el tema comercial. Es decir, lo que produce este país en gran parte, o sea, de bananos o de café o camarones, de aceites, de azúcar. Esa economía está conectada a Estados Unidos, pero sobre todo también de lo que importamos, que viene a través de los tratados de libre comercio. Y por otro lado, que es en este proceso electoral fue el más determinante, es la dependencia del sector más pobre del país a través de las remesas. Es decir, estamos hablando de que en 2025 recibimos como país más de 10.300 millones de dólares en materia de remesas como país. Es decir, más del 25% del Producto Interno Bruto son remesas. Y eso nos pone en un poder que es un poder real, pero es un poder no, no aprovechado por la sociedad hondureña. No sé cómo decirlo. Es un poder político que no se hace sentir, sino al contrario, muchas veces es manipulado, como lo fue en este proceso electoral, para influir en el voto. Hay datos que muestran de los mensajes de Donald Trump, pero cómo esos mensajes se reprodujeron por la matriz mediática de manera increíble. Es decir, y eso se conectó con otros mensajes que llegaron a través de la red de WhatsApp, que ahí me parece que sería el otro elemento a poner, el tema de la tecnología vinculada a esa intervención desde los Estados Unidos. Es decir, tecnología que sirvió para enviar
decenas de miles, hay datos que hablan de 3,5 millones de mensajes que llegaron sobre, en la misma posición, respaldando la posición del gobierno de Donald Trump, diciendo comunismo o democracia, comunismo o libertad, salvemos Honduras. Y esos mensajes, digamos, tuvieron un impacto importante el día de las elecciones. Y me parece a mí que es esa, bueno, pues esa influencia de Estados Unidos aquí me parece que en ese marco por ahora no se resuelve fácilmente. Y en esta misma conexión de las remesas, me parece que un sector importante de la gente votó por el presidente que eligió Donald Trump en sus mensajes en sus mensajes en sus redes sociales. eh, la gente creyó que al votar por él, tenían la posibilidad, por ejemplo, o había una oportunidad de que no suspendieran el TPS. La gente tenía la posibilidad de que las redadas, al menos para los hondureños, pudieran ser más tolerantes. La gente tenía, o sea, eso se vendió como posibilidad. La matriz mediática vendió como posibilidades que al votar por este presidente que señaló Donald Trump, habían esas posibilidades. Cosas que todos sabíamos que era absolutamente falso. Pero la fuerza, digamos, de esa matriz mediática con esa fuerza histórica y de influencia histórica de Estados Unidos en la sociedad hondureña me parece que ha sido muy determinante. Gracias, Elvin. Y esto que hemos hablado ya de los actores, pero más allá de los números y estas figuras institucionales, hay una ciudadanía, ¿no? Que vivió estas elecciones y ya nos dio algunos elementos de qué influyó para que fueran o no a votar. ¿Y qué esperan las personas de Honduras en el cambio de gobierno? ¿Hay esperanza? ¿Hay escepticismo? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? ¿Cuál es la lectura? Yo creo que hay una visión, digamos, la sociedad sigue polarizada, ¿verdad? Y eso creo que hay un sector importante de la población de que se da cuenta que fue engañada, de que, de que le engañaron, ¿no? Es decir, sobre todo cuando esto de que Honduras va a estar bien, esto de que Honduras, el tema de los migrantes allá y las redadas y el TPS. O sea, yo creo que hay una población que se está haciendo. Pero hay una población que también se está sintiendo engañada bueno, por lo que está pasando en el Congreso. Es decir, todo aquello que se dijo de que el gobierno saliente, que había corrupción, si habían abusos, que el familión, todas esas cosas que se criticaron en este periodo que estamos justo en un mes estaban ocurriendo. Estaban ocurriendo en los 30 días siguientes de haber asumido el poder. Y eso me parece que hay un sector importante. Entonces, ¿cómo miro la población hondureña? Me parece que hay la inmensa mayoría, no la inmensa, sino aquella población eh, que, que votó por el proyecto político que ganó. Me parece que esa población está como un sector de esa población está en compás de espera de conseguir una chamba en esa línea y de esperar que el gobierno haga las cosas bien. Yo escuchando sectores incluso de iglesias diciendo, bueno, hay que dar un compás de espera, a ver que gente que votó por ese proyecto político. El otro actor, digamos, que votaron por libre más, yo creo que allí hay una combinación por un lado, hay una especie de, erróneamente creo, de culpar a la gente, de gente desagradecida, que nunca se dieron cuenta. Creo que es un error porque la ciudadanía en gran parte, una parte importante yo creo que fue chantajeada, pues fue sobornada para ese voto. Eh, pero también hay otro sector de la población que está muy preocupada. Y está preocupada sobre todo la población que está en los territorios, porque lo que se percibe es que el gobierno actual
al tener una legitimidad muy baja y al tener una dosis de cuestionamiento legal, ¿en qué se sustenta el gobierno? Y eso creo que me parece que es importante. Aparte del sustento mediático, es decir, como apoyo mediático, aparte del apoyo de las iglesias, aparte del apoyo, digamos, de una base importante del Partido Nacional, de la base, aparte de eso y del pacto, digamos, de gobernabilidad que hay entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, tiene el respaldo de las élites financieras. Y eso está estrechamente conectado con el extractivismo, con proyectos mineros, con proyectos hidroeléctricos y con las sedes. Y eso uno puede relacionarnos con acciones que el nuevo gobierno ha hecho. Es decir, que el día 2 de su mandato manda una carta de solicitud al CIADI, a este sistema internacional de resolución de conflictos, para que Honduras vuelva a ser incorporada. Y eso va a ser una vía, no porque yo no creo que terminen demandando a Honduras, o sea, está demandada, pero no creo que Honduras termina pagando la demanda, sino es un arma de presión para que termine Honduras aceptando la sede. Y el gobierno va a tener el argumento de que no puede hacer más que aceptar la sede. Es decir, y eso me parece que es una preocupación real porque eso lo que genera es violencia en los territorios, violencia que está ahí en el real. Y, y en estos sustentos del gobierno está la otra fuerza, es decir, élite financiera y la segunda, que es la que genera miedo, que es la fuerza de los militares. Los cambios que han habido en, en las Fuerzas Armadas, es decir, de quiénes la componen, esa recomposición que hay, son miembros que en el gobierno saliente que estuvo Juan Orlando Hernández fueron determinantes en el ejercicio de ese poder y que hoy vuelvan a asumir la conducción de la Junta Comandante es una preocupación real de la población. Es decir, por el antecedente que ya hay, que no necesariamente era defender los intereses de la ciudadanía, o defender los intereses del Estado. Entonces, me parece que ahí hay una preocupación real en ese sentido. Sí, creo que estos elementos que fueron muy, muy evidentes en el año pasado, en el desarrollo preelectoral, de todo lo que significó los cambios a nivel del el ejército, fue muy alarmante incluso fuera de Honduras. Y creo que estamos en un punto para transicionar y hablar del tablero político. ¿Cómo queda la composición del Congreso y qué nombramientos claves están pendientes? Y si tuviera que decirle a alguien, esto es lo que hay que vigilar en los próximos meses, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que es preocupante, digamos, la configuración del Congreso es determinante. Yo creo que aquí en el ERIC, en nuestras reflexiones, estamos insistiendo que en nuestras palabras, en la reflexión de la radio, que hay que tener la mirada en el Congreso Nacional por las decisiones que se están tomando alrededor de privatización de servicios públicos o alrededor de el meter la lectura obligatoria o del tema de la sede propiamente. Es decir, el Congreso no es un lugar en este momento para prestar mucha atención. Y esto es así porque el gobierno actual se parece mucho al gobierno que salió del golpe de Estado, al gobierno de Pepe Lobo. Es decir, que estamos como un presidente bueno, bonachón, como decimos acá, es decir, un presidente que abraza, que saluda, pero atrás de ese presidente hay unas figuras, hay unos poderes que no son tan bonachones, que tienen otros intereses. Y esos intereses, donde los tienen más centrados, es en el Congreso Nacional, por las decisiones que hay que tomar sobre concesiones, sobre licencias ambientales, sobre eh, proyectos económicos. Entonces, me parece que ahí hay que tener la mirada. Y en esta misma línea de preguntas, si nos tocara dónde poner la mirada, yo me quedaría con varios puntos. Incluso desde la perspectiva internacional, yo creo que es importante mantener la mirada en la institucionalidad, digamos, es decir,
se llegó a hablar en diciembre, en noviembre, de un colapso institucional. Es decir, como que la experiencia de golpe de Estado de 2009 volvió a ponerse sobre la mesa. Es decir, este país no tiene futuro, digamos, si no se recuperan las instituciones públicas, especialmente las electorales. Me parece que hay que prestarle atención, en este caso a Honduras, por la ubicación estratégica de Honduras, Centroamérica, pues, en general, pero las relaciones, estas intervenciones que está haciendo Estados Unidos y la presencia de China en Honduras, me parece que hay que prestarle atención. El gobierno anterior dejó sobre la mesa toda la discusión de un tratado de libre comercio. Eso, ¿hacia dónde va a ir? Eh, Me parece a mí que hay que prestar atención. Hay que prestarle atención también lo que significa eh, a Juan Orlando Hernández como amenaza real de ese poder externo, y lo que ha representado Juan Orlando Hernández pues sí, para Honduras y los vínculos que tiene. Me parece que es determinante. Creo que es importante seguir prestando atención en la configuración del Congreso, pero también la configuración del gabinete de Tito Fura. Es decir, hay ejemplos, hay datos de figuras, pues, como el Procurador General de la República, que, digamos, un abogado muy reconocido porque ha sido apoderado legal del propio presidente, ha sido apoderado legal del propio Juan Orlando Hernández o de grupos financieros. Es decir, o apoderado legal del propio presidente del Congreso Nacional. Es decir, es una persona que tiene, que ha estado vinculado a los funcionarios públicos y es el Procurador General de la República. Es decir, cuando uno se pregunta qué intereses va a defender, lo mismo pasa con el subprocurador. Es decir, es una figura que estuvo ya del legua es conocido, pues, porque en su momento estuvo en el Consejo de la Judicatura, una figura que estuvo en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, pero que allí cometió abusos que fue requerido, pues, o señalado por haber cometido 93 casos de malversación de caudales públicos. Y es el que está de su procurador. Entonces, para poner datos así más sencillos, me parece que también hay que seguir la pista a las Fuerzas Armadas. Es decir, sobre todo Fuerzas Armadas y la relación que hay con sectores de funcionarios públicos y también con sectores del crimen organizado. Me parece a mí que ahí hay unos vínculos que hay que seguirle la pista. Yo creo que también hay que seguir la pista al tema de la amenaza de las instituciones, de los servicios públicos, pues, del Estado. Es decir, hay una amenaza a la privatización en este primer momento. Al menos visiblemente hay interés en la salud y hay interés en la energía eléctrica, en la ENE. Y creo que hay dos instancias que son determinantes y hay que prestarle atención para este periodo bueno, pues que son 4 años, pero que uno, por lo que va escuchando, eh, yo creo que no está pensado para 4 años, sino más bien para largo plazo. Entonces, me parece a mí que ahí hay que prestar atención. Creo que el papel de las iglesias también hay que poner la mirada, porque hay sectores de iglesias que están buscando eh, no solamente esto, pues, de que se lea la Biblia. Si llegásemos a ser un Estado no laico, si perdemos la laicidad del Estado y nos perdemos un Estado cristiano, es quitarle las barreras a que muchos pastores o sectores de iglesia que están interesados en convertirse en presidente, en diputados, en alcaldes, utilicen la iglesia para llegar a estos cargos públicos. Y eso me parece a mí que también es importante prestarle atención. Como ven, son muchos puntos diversos, pero que hay que tener la mirada en todos ellos. Sí, justo estaba reflexionando, son varios flancos al que hay que poner atención,
pero esto también nos damos cuenta, ¿no? Que las elecciones no terminaron en ese día de la votación. La transición es también, y quizás principalmente, esta disputa política que continúa, y eso es exactamente lo que seguiremos explorando en la próxima sesión de esta serie, que será el próximo viernes. Y hemos recibido preguntas de quienes nos acompañan en vivo y haré lectura de algunas de ellas y me disculpo si no logramos cubrir todas porque son bastantes, hemos estado bastante activos, muchas gracias. Le pido respuestas concretas, Elvin, aunque sé que la concreción a veces nos cueste y hay mucho que decir. Vamos a dar lectura. Hay un interés muy amplio en conocer a Nasri Asfura. Nos preguntan cuáles serían esas capacidades y vulnerabilidades de esta persona, de esta figura que ahora es el presidente de Honduras. Y también tenemos una pregunta relacionada a la figura más allá de ser bonachón, como lo menciona, es una figura con muchos antecedentes y ya decía usted algunos elementos relacionados a la corrupción cuando fue alcalde de Tegucigalpa. Aquí Patricia Montes pregunta, ¿qué piensa sobre la declaratoria también de emergencia en el sector salud, que en opinión de Patricia es el camino a la privatización? Un poco de estos elementos que ha soltado. Ujú. Vale, gracias. Bueno, sí, yo creo que cuando uno dice bonachón es porque esa es la imagen que se le está construyendo. No, no es que, es decir, porque lo que estamos hablando, que estamos en la consolidación de un régimen autoritario, con eso que les decía, pero que va a tener un rostro visible, digamos, tierno, conciliador, para ocultar todos los negocios que hay detrás del Estado. Es decir, no, no es una cosa de la persona en sí, es una estrategia de gobernabilidad. Y eso me parece que es lo que hay que tener de fondo. Bueno, es un presidente, digamos, que está, sus principales cartas que hay sobre la mesa es, bueno, es un exalcalde que fue señalado por manejo de fondos de la alcaldía municipal en sus cuentas particulares, privadas. Hubo denuncia, investigaciones de haber usado fondos que venían de dudosa procedencia en cuentas en Panamá, salió en los Panama Papers, estos famosos, ahí apareció su nombre con cuentas allí. Es también conocido por empresas encargadas del manejo de desechos de la basura en San Pedro Sula, mm, un negocio alrededor, pues, de estas empresas o sea, con demandas contra las municipalidades, es decir, un negocio alrededor del Estado. Es una persona que su fortuna está vinculado con el presupuesto del Estado, digamos, es esencialmente. Y uno hay que seguir la pista que al ser presidente, las posibilidades, la información privilegiada para proteger sus negocios o aumentar su ganancia, pues es naturalmente que sea así, ¿no? Y eso creo yo que hay que seguir la pista, pues, al presidente. Es decir, que qué cosas ha tenido que uno, y por eso uno insiste en que en la imagen que se le está proyectando es determinante. Esto, pues, de mediáticamente conectar con que maneja su carro o que se va a saludar y abrazar a alguien, o, por ejemplo, que en Honduras un porcentaje importante de la población tiene algún tipo de religiosidad. Según nuestros sondeos, el 78% de la población hondureña tiene algún tipo de religiosidad y de ese 78, cerca de la mitad tiene preferencia por la Iglesia Católica. Bueno, en la, en la toma de posesión, la figura de, de, de- de sacerdotes y de pastores haciendo oración. O el día de la Virgen de Suyapa, por ejemplo, como dato, pues, público, le ponen a hacer la lectura de la Biblia, de una de las lecturas de la misa de ese día. Es decir, nunca ocurre eso. Y eso, por eso digo, es construir la imagen de un hombre así. Es decir, es una estrategia de gobernabilidad. ¿Para qué? Para ocultar lo que realmente es decir, esa historia de vínculos que hay con temas de corrupción o de negocio alrededor del Estado,
pero también para ocultar la incapacidad. Es decir, una persona que no puede hablar más de 5 minutos, de desarrollar ideas. Él no tiene esas competencias, él no tiene esa habilidad. Es decir, de tener, de, o sea, en campaña política su mejor estrategia fue no hablar, aparecer saludando gente, no hablar. Es decir, entonces uno dice, ¿cómo, si no hay esa capacidad, entonces cómo se va a pensar el país? ¿Cómo se van a enseñar estrategias? ¿Cómo se va? Bueno, en esencia uno lo que ve es que hasta ahora, la cara más visible no es el presidente a nivel nacional, sino una de las designadas presidenciales, María Antonieta, no me acuerdo el apellido, pero que es la cara más visible porque él en ese sentido, su relación con los periodistas, con la prensa, pues en ese sentido es más limitada. Y una pregunta solo para cerrar sobre el perfil muy, muy rápido de Nasri es, ¿podemos describir a Asfura como un populista de derecha? Yo, bueno, va a terminar, creo que no comenzó así, pero va a terminar así. Porque es que, o sea, yo siento que o sea, por quienes están detrás de él, es que tenía mi duda. Por ejemplo, comenzaron rechazando todos los beneficios que tenía el gobierno anterior de bonos de energía, bonos, todo lo de matrícula gratis, todos estos beneficios que tenían, digamos que es populismo finalmente. En principio los habían rechazado, dijeron que no, y luego dijeron que sí, que los aplicaban y los aplicaron. Entonces me parece que van a ir en esa línea de un tipo de populismo, pero especialmente un populismo, una imagen controlada desde la imagen pública del control de los medios mediáticos, es decir, un control, una estrategia ni siquiera conducida por él, sino por quienes están detrás y una imagen me parece vinculado de un hombre alrededor de la iglesia. Me parece que esas dos, y detrás de eso va a estar la fuerza de los militares, la fuerza de las empresas transnacionales, atrás de eso va a estar el vínculo al crimen organizado, atrás de eso está el pacto de gobernabilidad del Partido Liberal y el Partido Nacional. Me parece que ahí es donde hay que prestar la mirada. Gracias, Elvin. Un cuento bastante centroamericano, como nos lo pinta. Vamos con unas preguntas relacionadas a las instituciones. Em, Xiomara nos pregunta si no confiamos en las instituciones electorales, ¿cómo garantizamos la democracia? Y hay una pregunta que es más de forma del sistema, ¿no? Y es, ¿cuáles son las razones históricas por las que no hay una segunda vuelta en Honduras? Bueno, yo sobre la primera pregunta me quedé pensando en la segunda. La primera, Hazel, perdón. La Eh, primera es, si no confiamos en las instituciones electorales, ¿cómo garantizamos la democracia? Sí, es un desafío. Yo creo que es un desafío, porque no hay democracia sin instituciones, no hay democracia sin partidos políticos. Si creemos en la democracia, hay que invertir en ello. Por eso nosotros en la institución, y no porque, pero siempre insistimos en el tema de la cultura política ciudadana, porque en gran parte de la desconfianza en las instituciones públicas tiene que ver con varias variables, pero tiene que ver con una cultura política ciudadana centrada en caudillos. Es decir, una cultura política donde la gente no se interesa por los asuntos públicos ni por la política, es decir, según nuestros sondeos de opinión pública. Y eso me parece que termina la gente delegando funciones de los asuntos públicos en otros, y esas delegaciones es la que finalmente la aleja de participar en esas decisiones. Por eso, el que estemos conversando hoy sobre esto me parece que es uno de los ejercicios que tienen que convertirse en algo cotidiano de los distintos sectores de la sociedad, porque necesitamos partidos políticos, necesitamos instituciones públicas, si de verdad creemos en la democracia, pues. Sobre por qué no hay segunda vuelta, en gran parte tiene que ver con la fuente de poder del bipartidismo, del Partido Liberal y el Partido Nacional, está allí. Es decir, en una ley que les permite
concentrar poder en esas figuras políticas. Cuando ustedes ven que hay una casta política hondureña, cuando ustedes la analizan, van a encontrar que hijos y nietos del presidente Ramón Villeda Bermúdez, de allá de los años 50, actualmente siguen en el poder. Y eso te lo da esas leyes. O sea, ese mecanismo de ir acumulando ese poder. O tuvimos nuestra última Asamblea Nacional Constituyente en el 82. Uno va a encontrar que hay una cantidad de caudillos de diputados que han salido del Congreso porque ya son muy ancianos o porque murieron. Pero estuvieron ahí eligiéndose 5, 7, hasta 8 veces. Es decir, y eso la ley lo permite. Eso no, o alcaldes que llevan 20, o sea, 24 o 28 años de alcaldes. Entonces, y la ley lo permite. Y eso, es decir, que haya una segunda vuelta significa una nueva ley electoral. Y una ley electoral que ayude a fortalecer la democracia y a reducir esos autoritarismos y esos caudillismos. De esto no tengo que hablarle mucho a El Salvador porque El Salvador tenía segunda vuelta o tenía elecciones separadas de diputados, alcalde y presidente. ¿Por qué si es un gobierno que lo quiere tanto la gente, por qué cambiar eso que es tan básico para la democracia? Solo lo dejo ahí porque me parece que es un buen ejemplo de por qué este tipo de leyes hasta ahora no hay interés de la clase política por cambiarlo. Gracias, Elvin. Es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque buscan esas reformas a beneficio de mantenerse en el poder. Vamos a pensar cómo discutimos esa pregunta en el futuro. Quiero retomar uno de los temas que más ha salido en esta conversación y es esta matriz mediática. ¿Se sabe quién controla la matriz mediática en Honduras? Y esta polarización mediática también es consistente con las acciones de Libre en el poder. Y la pregunta dice, en otras palabras, ¿la población hondureña sintió que un gobierno de izquierda mejoró sus condiciones de vida? Bueno, sobre la matriz mediática, yo creo que es un poder real. Hay un libro de un periodista hondureño que lo definió como, bueno, siempre de hecho en América Latina eso, como el cuarto poder, ¿verdad? Pero aquí él hizo como, desgranó, es un poco para ver los, quiénes la integraban, ¿no? Y los vínculos que habían entre los propietarios de los medios de comunicación con funcionarios públicos o con empresarios. Y al final se llegó a la conclusión que hubo una transición ya varias décadas donde los medios de comunicación se convirtieron en instrumentos de la gente más rica del país. Es decir, la gente más rica de este país es propietaria de esos medios de comunicación. Es decir, y eso, o sea, pongo un periódico o dos periódicos que se reproducen, pues el propietario es un expresidente, para poner datos concretos, ¿no? Es decir, o otros dos periódicos que se publican de menor circulación nacional, su propietario es, según la revista Forbes, el segundo hombre más rico de Honduras para ponerle dos datos en manos de quienes están los medios de comunicación. Y cuando hablamos eso, pues de matriz mediática, hay eso, hay un par de medios que son los más poderosos, ¿no? Y desde esos medios, el medio de comunicación se convierte no en ese papel de formar conciencia, no en ese papel de construcción de opinión para que la gente tenga información y pueda decidir libremente, sino es un canalizador del pensamiento de su propietario. Es es un medio para defender los intereses de su propietario. No digo que van a hablar de la empresa o del dueño, sino la manera como se trata la noticia, la manera como se abordan los temas, los temas que están ausentes del debate tienen que ver con esos intereses y eso en gran parte tiene que ver con la matriz mediática en el país. Sobre Libre, yo creo que, es decir, hubo muchas expectativas si el gobierno mejoró las condiciones de vida de la sociedad hondureña. Si uno compara el gobierno al que sucedió Libre, es decir, fue un buen gobierno.
O sea, si lo ven en términos de inversión, fue un buen gobierno. Si lo comparan en términos de expectativas y lo que se hizo, ahí hay un enorme déficit, o sea, hay una enorme distancia entre lo que se dijo. Es decir, cuando alguien dice que va a refundar algo, refundar significa hacer de nuevo algo. Y ahí hubo una estrategia que me parece que fue errónea de decir eso cuando en condiciones de un país con los recursos que hay y con la fuerza política con la que se llega, no hay capacidad de refundar algo. Y más cuando no hubo claridad de cuando hablaban de refundar, ¿qué iban a refundar? Si iban a refundar el Estado, el gobierno o toda la nación. Entonces, esas claridades básicas pasan factura, porque se vuelven vulnerables ¿a qué? A esa matriz mediática que desde el día uno que asumió el gobierno doña Xiomara Castro fue una campaña en contra de ese gobierno. Es decir, ese descontento, ese voto de castigo, aparte del fraude, pero ese voto, digamos, descontento, es decir, cuando digo voto de castigo es que Libre perdía las elecciones sin fraude, pues eso estoy diciendo. Es decir, y ese descontento acumulado tiene que ver con esos 4 años de una campaña de la matriz mediática en contra de su gobierno. Cosa que hoy es lo contrario. Desde el día uno, desde el 27 de enero, hasta esta fecha, 27 de febrero, hay una campaña diaria lavando la imagen del nuevo gobierno. Son dos verdades, dos realidades ahí que uno puede contrastarla fácilmente. Y creo que en ese sentido, eh, evaluar el gobierno de doña Xiomara Castro, es decir, de cuánto mejoró las condiciones de vida, me parece que llegó a hacer algún tipo de política pública de corte asistencialista, pero no tuvo fuerza ni los recursos para hacer políticas públicas más de transformar la sociedad. No tenía los recursos ni el tiempo para hacerlo. Su mayor inversión, digamos, fue contener cosas. Por ejemplo, la contención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahí es una inversión importante y es destacable la inversión que hizo ahí, que ahora uno tiene la duda si algunos sectores ya están diciendo que hay que privatizarla y que sería un gran daño para el país. Y así podemos destacar otro tipo de cosas, digamos, que sí hay señalamientos de actos de corrupción, pero no en los volúmenes que estábamos acostumbrados a ver. Es decir, digo que en lo de Sedesol, que corrupción es corrupción y hay que destacarla. Pero si uno quisiera comparar el volumen, es decir, de los saqueos de los que veníamos contando del Seguro Social de 7.000 millones de lempiras o el tema de los 95 hospitales en la pandemia, es decir, cantidad de actos de corrupción que están allí. Ese escándalo a ese nivel no vimos un dato así. Luego, su otra inversión, digamos, que podríamos destacar es la infraestructura. Apostó por dos tipos de infraestructura, carreteras y por el tema de infraestructura deportiva. Es decir, que está allí y en la última año levantó un poquito la infraestructura de hospitales que están en construcción. Algunos se terminaron y otros quedaron allí en construcción. Otro tipo de infraestructura como aeropuertos aquí en San Pedro Sula. Es decir, la infraestructura fue una línea en la que ella invirtió fondos. Llegamos al final de de esta conversación. Creo que ha sido con muchos elementos y gracias, Elvin, porque sin duda nos deja con nuevos datos para nuestro análisis y sobre todo agradecer el trabajo que hacen desde el ERIC y Radio Progreso. Y gracias a todas y todos por acompañarnos. Esta conversación no termina aquí. Tendremos esta sesión de continuación. Vamos a recoger estas preguntas que no pudimos abordar y vamos a mencionarlas el próximo 6 de marzo para hablar sobre retos estructurales de este nuevo gobierno. Ya Elvin nos dio unas pistas y vamos a tener esa conversación con Joaquín Mejía, que también es parte del ERIC, y vamos a hablar también de la perspectiva de derechos humanos. Em, Solo quiero agradecer a Elvin nuevamente por el tiempo y a todos los que han enviado sus preguntas. Muchas gracias por el interés y los esperamos en la próxima sesión. Hasta pronto. Muchas gracias.